Bueno, realmente una verdadera tragedia en una ruta muy polémica porque mucho se habla del estado de esta ruta 3 vieja. Se hizo en algún momento algún bacheo, no fue suficiente y se provoca, no sabemos si por el estado de la ruta, pero se provoca un vuelco que deja 2 víctimas fatales. Una tragedia realmente, porque en un pequeño auto, un Chery Cucú, viajaban 6 personas, todos los integrantes de una familia. El auto no se sabe muy bien por qué, volcó, terminó dando varios tumbos sobre la banquina. Salió despedido un hombre, el acompañante del conductor, el padre de familia que finalmente perdió la vida en el acto. La madre resultó gravemente herida, fue trasladada a un hospital, pero lamentablemente falleció en las últimas horas. Y los otros 4 tripulantes están heridos, fueron trasladados a distintos hospitales. Uno de los hijos del matrimonio, un joven de 22 años, era el que conducía. Y ahora, por supuesto, llega el momento de los análisis técnicos para tratar de determinar por qué se produjo el vuelco y acompañar a la familia en un momento que es realmente dramático. Terrible. Bueno, hablamos con algunos de los servidores públicos que llegaron al momento del accidente. El vehículo se encontraba estacionado sobre sus 4 ruedas en la banquina, luego del tema de los tumbos que pudo haber dado, con mucha gente involucrada colaborando en ayudar a esta familia, a esta gente de que había sufrido el accidente. Y bueno, obviamente al arribo y tomando intervención ya de todos los actores, tanto personal de policía, bomberos, personal de policía vial, personal de ambulancia, se empieza a trabajar con las víctimas que son asistidas en un principio en el lugar y a posterior 5 de las que ocupaban los vehículos fueron trasladadas a distintos hospitales. Dentro del vehículo, que es un vehículo chico, ¿cuántas personas iban? Según pudimos contar y nos daba a nosotros, son 6 personas, una de ellas menor de edad de 4 años. Obviamente superando la plaza de lo que es la ocupación del vehículo. Sabemos que hay 5 plazas, más allá del tamaño del vehículo, son 5 las personas que pueden ocuparlo y viajar en forma segura. Digamos que hay una sexta que venía sin las condiciones de seguridad. ¿Este vehículo se desplazaría en primera instancia a alta velocidad en función de cómo se produjo el accidente? La velocidad que venía el vehículo serán determinadas por personal policial después de las pericias que pueda hacer, más allá de los dichos que puedan decir aquellos ocupantes del rodado. Pero bueno, en un principio una podría presuponer que más allá de la velocidad, por la cantidad de vueltas que decía la gente que estaba ahí, podemos presuponer que venía no a exceso de velocidad, pero sí a una velocidad permitida. Sabemos que es un auto de tamaño muy pequeño y que con desplazarse entre 60 y 70 kilómetros por hora puede llegar a producir este tipo de vuelcos que decía la gente que dio entre 7 y 8 tumbos, ¿no? Las víctimas fatales fueron identificadas como Julián Oscar Gorosito, de 48 años, que murió en el acto. Luego murió Nancy Noemí Torresi, de 50 años, su esposa, que falleció en el hospital. Mientras están internados con heridas de diferente consideración los hijos de este matrimonio, Adriana Gorosito, de 29, que está junto a Abigail Gorosito, de 4 años, en el Pena. Mariana Laura Gorosito, de 25 años, y Fernando Julián Gorosito, de 22, que habría sido la persona que manejaba, en el hospital municipal, todos con heridas de diferente consideración. En un ratito vamos a estar mostrando, porque hicimos un recorrido en la mañana de hoy, el estado de la ruta 3 vieja, como para saber si fue una de las causas de este accidente. Y vamos a hablar de otro accidente, de otro vuelco fatal que se produjo en la ruta 72, cerca de la medianoche. También, lamentablemente, un vuelco con víctimas fatales. Esto ocurrió en la intersección de la ruta 72 y la calle Tres Picos de Sierra de la Ventana. Allí, cuando llegó la policía, encontró un remis Chevrolet Prisma volcado. En su interior, aún con signos vitales, estaba el conductor, Ariel Gustavo Belli, de 44 años. Y sobre la banquina hallaron a Cristian Emilio Malet, de 38, quien no reaccionaba. También se encontraba allí Daniel Emilio Graf, de 56 años, quien dijo que iba en el rodado con los otros 2 hombres, solo presentaba el dolor en una de sus manos. Los otros 2 heridos, decíamos, Belli y Malet, fueron derivados al hospital Pena, pero Ariel Belli, de 44 años, falleció antes de llegar al centro asistencial. No se sabe aún las causas que generaron este accidente, con el saldo de una víctima fatal.
Hace instantes hablábamos del accidente que le costó la vida a 2 integrantes de una familia, un hecho que ocurrió ayer por la tarde en la llamada Ruta 3 Vieja, la que parte desde el aeropuerto local. Lo concreto es que hicimos una recorrida para saber cómo está la ruta, está en condiciones, se presenta con muchos baches, como históricamente ha sucedido, le falta señalización. Este es el informe de Miguel Matos. El accidente que este fin de semana se cobró 2 víctimas fatales pone nuevamente en la palestra la discusión sobre cómo descomprimir el tránsito en el tramo Montermoso-Bahía, Bahía-Montermoso. Una de las opciones, el lugar donde ocurrió este accidente, es lo que todos conocemos como la Ruta 3 Vieja. Y apenas comenzamos a transitarla, este cartel ya pone de manifiesto que hay que tener cuidado. La ruta está en mal estado y la máxima, por lo menos en algunos tramos, no debe ser mayor a 40. Lógicamente, lo primero que nos llama la atención es el hecho de la indicación de peligro. Una indicación que en este caso no debe haber sido advertida o tenida en cuenta por quienes transitaban por este lugar. Sí, sirve como un descompresor de tránsito al sector, ya entrando a la parte de la rotonda de los Molinos, tenemos la derivación a Punta Alta y bueno, después se sobrecarga el tramo que queda desde Bajo Hondo, digamos, a Bahía Blanca y bueno, es un buen descompresor de tránsito, la Ruta 3 Vieja como la conocemos nosotros. De hecho, mucha gente la transita y saben las condiciones que está. Por eso siempre digo, ¿no? Es responsabilidad de quienes conducimos, que sabemos que, está bien, vamos a descomprimir una ruta, no generemos inconveniente en otra y circulemos a como están las condiciones de ruta, que como le decía, yo ayer en el trayecto que fui, lo hice entre 70 y 80 kilómetros y la verdad que no tuve ningún tipo de inconveniente. Lo mismo a la vuelta, ha generado el corte de tránsito, la acumulación de vehículos que había y todo lo demás. En esa velocidad uno se puede desplazar en forma muy tranquila y segura. Viniendo desde Bahía Blanca, desde el comienzo de la Ruta 3 Vieja, en la entrada del aeropuerto, hasta este punto, en Calderón, se puede decir que el estado de la ruta es medianamente bueno. Lo único que llama la atención es la falta de la cartelería suficiente como para saber que, por ejemplo, en este punto, donde están las vías, hay que bajar la velocidad. La demarcación lateral de la ruta comienza a desaparecer paulatinamente, lo cual resulta un verdadero inconveniente para quien transita por aquí, sobre todo en horas nocturnas, cuando no hay una clara referencia de cuáles son los márgenes dentro de los cuales uno puede manejar con seguridad. Nuestras rutas tienen esta condición de que hay sectores donde por más descompresores de tránsito que haya, a veces no van a alcanzar, y más el tramo que une Montermoso con Bahía Blanca, principalmente los fines de semana. No hay descompresor, digamos, que alcance a la fluidez de tránsito, y entiendo los reclamos de la gente, ¿no? De hacer la famosa autovía y todo lo demás, pero bueno, eso es cuestiones de tiempo y ya no es de nuestra injerencia, pero sí sería una buena condición para dar más seguridad a lo que es el tránsito vial entre nuestra localidad Bahía Blanca y Montermoso y bueno, hoy con otras ciudades también, ¿no? A escasos 500 metros de las vías de Calderón, la cartelería de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires ya comienza a indicar que la calzada no está en condiciones y lo que se pide a través del cartel es que la velocidad vuelva a reducirse, no más de 40. Después de transitar algunas lomadas y continuar el recorrido ya en la parte trasera del Parque Eólico Corti, ya comienza a verse que la línea demarcatoria de los laterales comienza a desaparecer. En algunos sectores se hace discontinua hasta que de pronto ya no se la ve más. Y aquí es donde el pavimento se ve muy degradado, ya está roto con algunos parches que no representan una seguridad para mantener la uniformidad de la cinta asfáltica. Estos son los sectores en los cuales ya la velocidad tiene que bajar mucho para evitar algún tipo de inconveniente. Un panorama que se reitera de manera alternada. Sectores en los cuales la cinta asfáltica está en buen estado y otros en los cuales está como la estamos viendo. Si hubiera que hacer una valoración del estado de la Ruta 3 Vieja desde el punto en el cual comenzamos nuestro recorrido en la puerta del aeropuerto Espora hasta casi el empalme con la Ruta 3 Nueva, podríamos decir que el estado es bastante aceptable. Sectores en los cuales se puede ver esto específicamente.
un pavimento que está quebrado o emparchado, pero tampoco son tantos a lo largo de todo el recorrido. Hay sí dos cosas sobre las cuales hay que llamar la atención. La primera es la línea lateral, que aparece y desaparece cada tantos kilómetros. Y la segunda, la falta casi absoluta de señalización más allá de los carteles que son nuevos e indican que hay que bajar la velocidad a no más de 40. A lo largo de todo este tramo, solamente un cartel, que evidentemente es de vieja data, indica que viene una curva. Harían falta muchos más porque a lo largo de todo este recorrido, curvas y contracurvas forman parte de esta cinta asfáltica que todo el mundo utiliza para tratar de descomprimir el recorrido desde Bahía Blanca a Montehermoso y viceversa. Una descompresión que en el caso de esta familia, este fin de semana, resultó fatal.